Hola, muy buenas a todos, aquí Vemez en un nuevo vídeo de Baldur's Gate 3. Y bien, estamos aquí en el campamento y antes de continuar con la historia y hacer el asalto a las torres Alzaluna, vamos a hablar con Halsin, que teníamos que haber hablado en el último episodio y se me olvidó. Así que venga, vente para acá. Y vamos a hablar porque, si recordáis, habíamos rescatado a Thaniel y nos dijo que teníamos que hablar con él en el campamento. Aquí está jugando con no sé qué, pero bueno, vamos a hablar con él. But it's no easy slumber. I discovered what's wrong with him. The shadows rendered him in two when they bore him away to the Shadowfell. Half of his essence remained here, amidst the curse. What stayed behind would have been the strongest part of him. But after all these years left in the darkness, corruption must have taken hold. Ajá, dime cómo puedo ayudar. It's both simple and not. We need to find Thaniel's missing half and make him whole again. Only the missing half may not come willingly. The curse will have sunk its tendrils deep, twisting Thaniel's essence into something else. ¿Y alguna idea de cómo encontrar la mitad que falta? Porque no... No matter how it's been twisted by the shadows, it is still part of Thaniel's essence. It will resemble him somehow and may show signs of his power. Look for signs of life in the darkness, wildflowers where everything else is dead. The curse cannot subdue the power Thaniel bears. Not entirely. In fact, I saw just the sort before, not long after we first came within reach of the shadow curse. Fool that I am, I did not grasp their significance at the time. There is a ruin some way outside of Last Light. I caught a glimpse of fresh blooms there, but did not investigate further. I shall mark it upon your map. Vale, de acuerdo, yo me ocupo. This doesn't have to be your burden alone. Every moment counts, and I've asked much of you already without being at your side. If you want me, I'm yours. Against the curse, against the absolute... anything. Just say the word. Vale, pues... Uy, vi a un niño de las sombras, un pequeño llamado Olivier, de la edad de Thaniel. And you saw this boy yourself? That can't be a coincidence, but we need to be sure. Vale, pues ven conmigo, vamos a llevarlo. An unwieldy number. You must cut someone loose before I can join you. Vale, pues no sé a quién podemos dejar. Podemos dejar a Carlach, porque al final este señor es un poco tanque. I'm with you. Espero que no me haya sacado todas las cosas encima. Madre mía, toda la basura ahora la llevo yo. Bueno, no vamos sobrecargados, así que tampoco está tan mal. Y tenemos que irnos al lugar donde estamos. A ver. ¿Dónde estaba esto? ¿En campo de batalla ensombrecido? Bueno, vamos a ir ahí. Y si no es ahí, pues volvemos ahora, no pasa nada. Vale, a ver, abre el mapa. Vale, sí. Casa en la negra penumbra. Busca la sombra de Thaniel. Vale, pues vamos a ir para allá. A ver. Ahí. I can make some animal noises if it will make you feel more at home. You bleed well enough as it is. Genial, con tus rebuznos me llega. Vale, ¿se sube por aquí quizás? No lo parece, a ver. Por aquí. No. Por aquí entonces. Aquí. Vale, vamos viniendo para acá. Herrera Yankee muerta.
Aquí están las flores que decía que seguían vivas. No sé si lo recordáis. Y ahora vamos a entrar aquí y hablar con Olivier. I won fair and square. There's no point in playing again. I want a challenge. Quiero jugar, Though quiero un shrouded in desafío. shadows, the child's resemblance to Thaniel is unmistakable. This must be his dark half, warped by the curse. Vale. Hablar hemos hablado. Ahora bien. No sé qué más podremos hacer. Go on, find someone else to play with. Sé quién eres y a dónde perteneces en realidad. Tienes que reunirte con Thaniel. Spoil sport. I'm not going back. I like it here. I've made a family for myself. I get to play all the time. Vale, vamos a tirar de que somos druidas. Olivier, estas tierras os necesitan a Thaniel y a ti juntos. La naturaleza os necesita. You can't make me do anything I don't want to. I won't let you. He's fled. We need to track him down. Wherever the curse is the strongest, that's where he'll go. That's where he'll feel safe. Vale. Muy bien, ¿y dónde narices es? Uy, mira, hay un pasadizo. Pues creo que vamos allá por el pasadizo. Avanzando. My own friends. Bueno, la araña ha perecido. Nos ha dormido a todos. Y este hombre no está subido de nivel, maravilloso. A ver. Bueno, creo que hemos despertado a alguien. A Will. Así que ni tan mal. Vale, a ver. ¿Cuánta vida tienen estos seres? Parece que poquita. Pues yo creo que vamos a tirar un... Desventaja... Bueno, vale, me da un poco igual. Intentar disparar a estos niños sombríos para deshacernos de ellos. Vale, este supongo que estará demasiado lejos. Efectivamente, está demasiado lejos. Pues bueno, uy, papi y mami, de nuevo aquí. Vale, bueno, nos hemos cargado a 3, ni tan mal. Bien, tómate una poción. Tenemos que redistribuir las pociones. Vale. Yo creo que vamos a hacer un... Guardianes, espíritus guardianes con daño radiante. Y nos vamos a meter por aquí, hasta donde podamos. E invoca una espada, bueno, una espada, un arma que nos eche una manita. Vale. Espérate. ¿Esto tenemos turno? O sea, ¿podemos pegar? A eso me refiero. Vale, pega aquí. Vale, hemos fallado. Bueno, no pasa nada. Y corazón sombrío. De momento por ahí también paramos. Vale, recordemos que no viene bien utilizar el rayo de luna porque lo devoran directamente. Así que la pregunta es, ¿nos transformamos ya o esperamos? Difícil decisión.
Pero yo creo que me voy a transformar ya. Vamos a convertirnos en un oso lechuza. Así el siguiente turno Will nos puede agrandar y darnos algo de potencia. Vale, vente aquí a pegar aquí. Bien. Excelente. Vale, aquí el niño. Ojo. ¿Quién ha dormido? A Will. Creo que ha dormido a Will. Vale. ¿Puedes despertar aquí a estos dos? Que en realidad casi es la mejor de las opciones. Dedicarte a curar y a despertar gente. Vale. Vale, no puedo darle a estos dos, pero sí me puedo poner aquí. Y quizás... A ver, ven hasta aquí. Vale. No llego a pegarle. Vale, avanza todo lo que puedas. Intentamos hacer la melodía. Me parece buena idea. No, vamos a disparar. Vamos a disparar. Para aquí. Flechas normales. ¡Uah! Crítico. Sí, dale golpe de veneno. A 0, porque es inmune, vale. Mal hecho eso. Vale, vente por aquí. A ver, salta para poder llegar lo más lejos posible. Seguimos sin llegar, pero bueno. Voy a intentar enredarlo. Me sirve. Vale, y este señor no creo que aguante mucho más. Excelente. ¿Tú llegas a pegarle a este? ¿Y volando? Parece que sí. Como no tengo recursos. Vale, igual desde ahí puede pegar. Sí. No. Vale, ha podido pegar. Bien. A ver, este es lento. Vale, le pega el arma espiritual. Perfecto. ¿Qué ha creado? ¿Un oso lechuza? Vale. Ha conseguido salvar a los espíritus guardianes. Vale, este ya está despierto. Pues venga a despertar a Will. La verdad es que la ayuda de Halsin está siendo importante. Vale, invoca el palo ese y oye, si puedes pegarle a este niño. No tengo suficientes recursos, bueno. Vale, a ver. Tenemos que acabar con los niños estos. A ver si te puedes venir por aquí. Vaya. No, ¿por qué? Quizás podemos lanzar 1, 2, 3 y quizás 4. Realmente no es tanto porque sea necesario, sino por quitarnos enemigos. Vale, vente para acá. Vale, otra vez ha conseguido la salvación. Pégale un espadazo. No, golpe divino, no, ¿para qué? Si en realidad no le vas a poder dar. Así que... No quiero que rompas la concentración, gracias. Venga aquí a pegarle tú. Vale, poco a poco vamos
destruyendo su energía. Vale, ¿tú que llegas aquí a pegar? Es solo pegar un golpecito, así que... Perfecto, otro menos. Y por aquí, mira, de aquí yo creo que pegamos a los dos sin mucho problema. Uno y otro. Bueno, tenemos aquí el peluche este de la sombra, que se me había olvidado que estaba. Bueno, ya para el siguiente turno. Ahora intenta acabar con esto. Genial. Y yo creo que me voy a curar un poco. El hechizo de nivel 1 sin problema. Llegas aquí a pegar. No queda movimiento. Nunca le queda movimiento. Bueno, vamos a intentar hacerlo así. No creo que llegue. Pero bueno, pues nada, quédate ahí. A ver si el peluche de la sombra decide... No. No ha decidido pegar donde yo quería que pegase. Bueno, ha fallado. Genial. Vale, ha creado otros tantos bichos. Sin problema. A ver, Halsin, querido. El látigo de espinas. A ver, tú pégale a este bicho. Un niño menos, excelente. Suena un poco mal, pero bueno. A ver. Por aquí hay 3, entonces... Si me pongo por aquí, creo yo. Quizás podemos lanzar... Sobrecarga natural son 2 tiros. Vale, espérate. Espérate. Vamos a ir un poco más ordenados, a ver, porque... Si puedo pegarle con este y le da... Excelente. Vale, entonces ahora... Con este señor... Más que nada es para que Vesperio, cuando se mueva a pegarle al peluchito ese... No se coma ataques de oportunidad. Perfecto. Bien, por aquí hay que continuar pegando. Otro menos. Yo lo he estropeado todo. No sé por qué dices. Algo se está moviendo por ahí fuera. No sé qué es, pero... Vamos un poco mal, ¿no? Be gentle. He's much more than a child, but he doesn't truly know that. It shall be done. Oliver, nobody is making you leave. This is your home. But it is dark, empty, lonely. I don't want you to be alone. I want you to be with Thaniel. Should I go back to him? He abandoned me. You were stolen from each other. Neither of you are to blame. And I know your pain. I truly do. He's my friend also. I played with him, grew up while he stayed the same. He made me who I am today. And then he was ripped away from me. Same as for you. But you need not be alone any longer. You need not invent friends. Thaniel is back. He's waiting for you. Fine. I'll do it. It might be nice to be with him again. Bye. And thank you for playing with me.
It's done, at last. Soon the land will be unshrouded. We should return to Thaniel when we can. Bien, pues nada, hemos terminado el combate. Vamos a irnos al campamento. A ver si está ahí el niño, si está Thaniel o qué es lo que pasa, la verdad. Bueno, vamos a destransformarnos, eso sí, estaría bien. Supongo que estábamos hablando con Corazón Sombrío porque Vesperio estaba convertido en ¿cómo se llama? En druida, bueno, en druida. En oso lechuza. The druid Halsin spoke to me while I was sleeping. He spoke of you. Said that you fought shadow and spite to restore me. 100 years of sickness almost ended. I feel every root that riddles the earth beginning to unfold. But there is one anchor, still holding the shadows in place. The soul that brought it into being, for the land to heal. Ketheric Thorn must die. Vale, pues está claro qué es lo que tenemos que hacer. No obstante, concluimos esta parte, que entiendo que era necesaria. Vamos a buscar a Carlach, a ver dónde está. Aquí está Gale. Y aquí está Carlach, quizás. Will, Carlach. Will y Carlach siempre están cerca uno de otro. Vamos a ver si podemos, pues, coger a Carlach para nuestro grupo. Supongo que vamos a hacer otro descanso. Espero que no influya mucho en que no nos estemos dando prisa. Desde luego. Has conseguido tu segunda mejora. ¿Cómo te sientes? Like I got something back. Something I've wanted for a really long time. When I touched you, I felt like a real person. My heart was racing, but I didn't hurt you. I don't have to be afraid of myself anymore. I don't have to hold back. Not sure the world's ready for unleashed Karlach, but it's getting it anyway. Thanks to Damon. Thanks to you. Thanks to fate. ¿Y qué harás con tu nueva libertad? Touch! Touch everything! Touch everyone that'll let me. Shake hands, dance a waltz, maybe even kiss a face or two if I find a good candidate. The world's my funhouse. Me alegra mucho de que... Bueno, me alegra mucho que hayas conseguido lo que querías. Me too, soldier. Gods, me too. For every knock we take, I feel like I get a little treat just to keep me going. Vale, ¿y qué hay de lo que dijo Damon? I don't want to think about that now. Misery always overstays its welcome, and joy leaves too soon. I'll cry later, but not now. Vale. Bien, vamos a aprovechar, dado que este episodio es un poco corto, para hablar con la gente del campamento, que hace tiempo que no les dedicamos tiempo. Halsin is such a delight. Woe to the cultist who tangles with that thick hunk of an elf. Vale, lo que sí que voy a decirle es a ver si puedo coger de nuevo a Carlach en nuestras filas. Venga, nos vamos. No room in your party. What should I do? Halsin puede dejarte su sitio. Excellent. Let's go. Vale, genial. A ver, Halsin evidentemente está muy bien. Pero yo sigo con mi tropa. These lands will soon be free of Shah's grasp. You can almost sense it. If I was a bard,
I might be tempted to draw comparisons between nature and myself, both shaking off Shah. But luckily for you, I'm no bard. Quiero hablar de nuestra Of relación. course. ¿Me das un beso? I suppose you've earned it. ¿Oh? La verdad es que no me esperaba que pudiera hacer esto así tan por las buenas. ¿Cómo te sientes? Relieved, terrified, sick to my stomach. I can't keep my feelings straight ever since I spared Nightsong, defied Shah. I don't know what comes next, but at least I have you by my side. Vale. Bien, vamos a hablar con Gale a ver qué nos cuenta. Recordemos que Gale tiene ese problema con su diosa. A savvy move recruiting Halsin to our cause. While I'm adept at most forms of weave manipulation, druidic magic is not my area of expertise. He will make for a most useful option to have in reserve. Claro, porque como yo no soy druida, Halsin Gale, como no soy druida y llevo haciendo de druida desde el primer momento, tener un druida siempre viene bien. Bueno, oye, cada cual lo ve de su manera. No te lo he preguntado, ¿eres el único engendro de cazador? ¿O hay más como tú? Madre mía. Cazador, sired 7 spawn. Me and my 6 brothers and sisters. I was one of his first. Some of the others came years later. He was a monster to us all, but did take special pleasure in my pain. He said my screams sounded sweetest. Entiendo. Now that I'm gone, I don't know. I pity the other 6. Bueno, está bien que sientas pena por ellos, pero piensa que tú te has logrado librar. Al final tampoco eran tus verdaderos hermanos. A ver, Lazael, ¿qué me cuentas tú? Con quien tuvimos un idilio hace tiempo. He'll be useful in battle, if those tree trunk arms are an indication. Preguntarle a Lazael por el disco del Underdark. Once again, your mind opens to Lae'zel, and she considers the disc. More writings on Orpheus, the so-called Prince of the Comet. Venga, va, pues vamos a oír qué dice. The Prince of the Comet, Part 1. So it was that we were free from Geich shackles and turned our blades on each other. The heavens were shattered, and one great empire was divided in 2. Gith traveled to the Hells to broker help for her people, her cause. Vlaakith would have you believe Mother Gith proclaimed her our queen. Lies. Gith made no such proclamation. Vlaakith seized the Empire against the Mother's wishes. But Gith had nurtured a son, Orpheus, Prince of the Comet, the true heir. He knew Vlaakith's treachery. Orpheus rallied Gith's honor guard and declared the throne for himself. The War of the Comet had begun. Disregard this drivel. Gith declared Vlaakith queen of the Empire, and her own son defied her. Orpheus would have ceded control to the Geich. ¿Estamos seguros, Lazael? Parece que sí, que bastante seguro. Vale, siempre me arrepiento de que no me dieran la posibilidad de poder reclutar a Minzara, porque la podríamos llevar con nosotros. Vamos a hablar de nuevo con Halsin.
Y creo que con esto habremos... Ah, nos falta Will. O, no, creo que hablamos ya con Will también. Oakfather preserve you. Conocí a una de tus colegas, la druida Jaera. ¿Sabes quién es? Only by a reputation. She was present when we marched against Ketheric Thorm, but on the far end of the battle lines from where I fought. And in the chaos that ensued, well, our forces were scattered. I led some to safety, but never learned of her fate. I'm glad to hear she survived. Though in truth, I should not be surprised. She was always said to be formidable and cunning. I could have learned much from her, no doubt. Eres archidruida. ¿Qué te queda por aprender de los demás? No matter how long I live, I will always strive to remain a keen pupil. Only a fool would think he could drink in all knowledge until none is left. There is always more. Nature's tapestry is infinitely complex. I cannot help but wonder how she would have handled some of the challenges I faced as Archdruid. Would she have helped the refugees? Defended the Grove? Controlled Korga? At least now we can benefit from her presence, and perhaps work to a common goal. Te has pasado todos estos años enfrentándote a la maldición de las sombras. ¿Qué ocurrirá cuando te hayas librado de ella? Honestly, I never thought I'd make it that far. But the Absolute is a threat to all, and I promised I'd help you with your parasite. So, I'll remain with you. If you'll have me, that is. Claro, por supuesto. Lo que hubiese dado por que te hubieses unido a mí antes. Eres una mula de carga decente. Este campamento no se mueve por sí solo cada día. Maravilloso. Sí, hombre, podrías haberte unido antes. But one duty at a time. ¿Qué ocurrió antes, cuando se desató la maldición de las sombras? Druids and Harpers joined together to put a stop to Ketheric Thorm. We marched on Moonrise, and after much fighting, we prevailed. Even in defeat, though, Ketheric turned to Shah. Not long after we sealed him away in his tomb, the Shadow Curse took hold. No one had seen the likes of it before. No one knew how to react. Then it started to claim all those within its reach. Those who had survived the battles now fell to the shadows, became part of the shadows. And worst of all, I lost contact with Thaniel. I wanted to try and find him, but we couldn't stay. We would have all succumbed. When the Archdruid of the Grove, my predecessor, was seized by the curse, I had to lead the survivors to safety. That was my first day as Archdruid. An inauspicious beginning. ¿Desfavorables? Creo que hiciste lo que tenías que hacer y salvaste vidas. No todos los días pueden ser gloriosos cuando te encargas de liderar. Eso forma parte del pasado. Te has enfrentado a la maldición y rescataste a Thaniel del Shadowfen. You're right. But the work is not yet done. Not while Ketheric Thorm still draws breath. Pues vale, muy bien. ¿Qué tal me desenvuelvo? Podemos preguntarle, a ver. I've been unfair to you. I've had unrealistic expectations of your character ever since I joined you. But honestly, you've surpassed even those. Seems my faith was more than well-founded. Es como si no te hubiese llegado a conocer bien. It's true, and I can't imagine I helped with that. Sometimes I let the task at hand consume me, and people think I'm obsessed. Trust me, the day I no longer have to talk about the Shadow Curse will be a happy one. What would you like to know? No te lo tomes a mal, pero tu altura está muy encima de la media de los elfos. I am? Trust me, it's been said.
You show more restraint than most in avoiding the subject until now. ¿Alguna idea de cómo ocurrió? Who's to say? Perhaps there's a half-orc buried somewhere in my ancestry. Or perhaps not. Sometimes I think conventional wisdom is too narrow about what someone can or cannot be. Stranger things have most certainly happened. ¿Cómo has llegado a druida? I had a friend when I was young, long ago. He played with me in the forests where I grew up. But eventually, I realized no one else had heard of him. It was Thaniel, of course. Nature was my very first friend. I get older, but he hasn't changed a day. I knew then that I had to be more than a companion to him. I had to be a protector. Curioso. ¿Tienes a alguien por ahí en alguna parte? ¿Familia, amigos? ¿Alguien a quien ames? You're not a doppelganger, are you? Trying to study me to learn all my secrets so you can take my place? Save for me, my line perished a long time ago. They rest in high forest now, near the shade of the grandfather tree. The grove became my family, with Sylvanus as my teacher. And now I have you. No me contestaste a lo de los amantes. ¿Me tienes a mí? No nos dejemos llevar, que si nuestras sendas se han cruzado han sido meramente por las circunstancias. Lamento vuestra pérdida. It was a long time ago. The wounds don't heal, but they become more bearable. Cambiar de tema, no vamos a seguir por ahí, que no me interesa ligarme a este señor. Cuéntame algo de ti que ni se me pase por la cabeza, a ver. I suppose you wouldn't be shocked to learn I love animals and nature? I know. Well-trodden territory. Well then, let's see. I whittle in my spare time, and I've something of a sweet tooth. Although everyone's very amused when I say I like honey. ¿Varias cosas? ¿Qué clase de cosas? Ornaments, utensils, and ducks. I like ducks. Ah, bueno, te gustan los patos, genial. Te conviertes en oso y te gusta la miel, qué apropiado. I like what I like. Once you get to my age, you realize there's little point in denying yourself, so long as others aren't affected. Me parece algo bastante razonable. Ya que sacas el tema, ¿cuántos años tienes? 350 years young. I've been privileged to watch saplings grow into mighty boughs. Joder, 350 años. Pues gracias. Thank me by returning the favor, why don't you? Come on. I'm sure you've something better than carving wooden ducks. Los krakens me dan muchísimo miedo, aunque lo cierto es que nunca he visto uno. Me parece bien. Well, they are fierce creatures from what I understand, but as long as you avoid the high seas, I think you can consider yourself safe. Dejémoslo por ahora. Anytime. Vale, pues genial la charla del campamento. Parece que todo el mundo está más o menos bien, lo cual me gusta. Supongo que aquí se podría poner otra tienda de campaña en el caso de que tuviéramos un acompañante, que supongo que sería la señorita Minzara. Lo que pasa que, aunque yo intenté reclutarla, no hubo esa posibilidad. Y aquí están pues nuestros dos amiguitos que en principio lo están haciendo. O también puede ser esta la tienda de campaña de Minzara, la verdad. Es que no, lo cierto es que no lo sé. ¿Puedo venir por aquí? Vamos a hacer un poco de búsqueda en el campamento. A ver, no creo que haya nada por aquí, pero bueno. Uy, aquí lo que hay es una casa. No sé por qué no estamos viviendo aquí en lugar de ahí abajo. Vale, aquí tenemos el espejo mágico para cambiar de apariencia y demás.
pero no parece que haya nada interesante. Aquí hay ropas que en principio para nada sirven. Y por aquí... Es que aquí hay una cama. Yo creo que sí, que sería una buena decisión instalarse en esta casa. Es fácilmente defendible si nos atacasen. Y bueno, al menos para un par de personas habría hueco. Sobre todo tiene una chimenea encendida, que oye, siempre es de agradecer. Vale, por aquí no parece que haya nada. O sea, sí que hay utensilios y demás, pero hasta ahí. Pues nada, genial. Queda entonces descubierta esta zona también. Así que yo creo que vamos a dejar el episodio por aquí, a falta evidentemente de continuar en otro momento con nuestra aventura para eliminar las maldiciones. Bueno, las maldiciones, la maldición de las sombras y derrotar a Thor. No obstante, lo veremos en próximos episodios. Muchas gracias a todos por acompañarme en un nuevo vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao!